¿Qué emoción es la que te acompaña en este encierro? ¿Es ira, incertidumbre, miedo, tristeza, ansiedad? Tal vez apatía. Este es el momento donde más necesitamos gestionar nuestras emociones y encontrar tranquilidad, serenidad, paz y esperanza para despertar nuestro potencial y poder encender nuestra capacidad resiliente. Esta es una gran oportunidad de crecimiento. Son las tormentas fuertes que hacen a los marineros fuertes. Te invitamos a ser parte de nuestro proceso de acompañamiento, donde un grupo de expertos y profesionales en el bienestar, desarrollo y empoderamiento personal nos hemos unido para transitar a tu lado durante un mes, a través de una serie de 8 talleres para que puedas conocer estrategias que te permitan generar bienestar en este tiempo. Juntos saldremos de este proceso renovados, seguros y fortalecidos. A José Verdú, el día de hoy. Y él entonces nos va a estar acompañando con esta sesión. Hola José, ¿cómo estás? Hola Alejandro, hola a todos, qué gusto estar aquí, qué hermosa introducción que me haces. Espero poder estar a la altura en el taller de hoy y realmente felicitarte por todo este espacio que has creado, a todo el equipo que está detrás, a Juanca que nos está apoyando en el área técnica y con mucha ilusión de comenzar este taller que creo que promete. Genial, genial, José. Muchísimas gracias a ti por haber aceptado esta invitación. Yo tengo muchísimas expectativas. Cada conversación contigo es increíble. A veces decimos, ok, hablemos 15 minutos y terminamos hablando horas de un montón de temas súper interesantes de una persona que conoce muchísimo lo que yo hablo, una persona de mundo que ha viajado. Sé que tuviste un viaje interesantísimo en la India, del cual podremos hacer todo un webinar solamente de ese viaje, ¿no? De lo interesante que fue, de lo mucho que has aprendido. Sé que hiciste una maestría acerca de mindfulness, de coaching holístico integral en California, y de qué parte de eso es que nos quieres compartir el día de hoy. Entonces, José, por favor, iniciamos esta sesión. Muchísimas gracias y bueno, estamos aquí para darte el soporte de lo que se necesite. Muchísimas gracias, Alejandro. Entonces, bueno, vamos a comenzar con este taller enfocado en el autoconocimiento, que creo yo que tal vez en la coyuntura actual hemos estado todos de alguna manera forzados a entrar en un proceso de autoconocimiento, ¿no? Nos estamos dando cuenta de muchísimas facetas de nosotros mismos en esas interacciones súper íntimas que en el confinamiento estamos experimentando. Y un poco antes de arrancar, quisiera contarles un poquito qué vamos a hacer hoy, cómo va a estar enfocado este taller, para que ya te vayas haciendo una idea de los temas que vamos a abarcar, ¿no? Esa especie de plan de vuelo, si cabe. Entonces, para mí va a ser súper importante, vamos a arrancar definiendo qué es esto del autoconocimiento. Vamos a entrar también en la psicología del autoconocimiento, ciertos términos que nos van a ayudar a expandir esa visión que tenemos de nosotros mismos. Y un poco la parte central y la parte que personalmente más me llama la atención del tema del autoconocimiento es qué tienen que decir las tradiciones espirituales más importantes del mundo en relación al autoconocimiento. Como ya vieron quienes estuvieron en el primer taller con Alejandro, esto va a ser muy participativo, tenemos algunos ejercicios y algunas cosas que hacer para que no solo tengas que escucharme a mí durante la duración de todo el taller. Entonces, partamos justamente de eso, ¿no? De esa definición del autoconocimiento. Podemos decir, así en términos muy coloquiales, que es básicamente el redireccionamiento de las facultades cognitivas, es decir, todas estas facultades que tenemos mentales, de percepción, del exterior hacia el interior. Otra forma de verlo es coger nuestros ojos y voltearlos hacia adentro, con el objetivo de alcanzar una comprensión total de nuestra naturaleza como seres humanos y de nuestro papel en el teatro de la vida. No, realmente es un término que podemos fácilmente comprender y que tiene implicaciones gigantescas que vamos a ir descubriendo a lo largo de este taller.
Y un poco para ir entrando en esa dinámica, en esa interacción, la intención ahorita es, yo sé que Juanca nos va a ayudar con eso para la división de grupos, y un poco les comparto el primer ejercicio que vamos a hacer, que nos va a ayudar a adentrarnos en este mundo fascinante que es el autoconocimiento. Y este ejercicio consiste en que por un minuto de duración aproximadamente, cada uno en el grupo en el que va a estar, le va a compartir al resto quién es. Así de simple es la consigna y vamos a ver qué sucede después. Nos vamos a dar 10 minutos para que todos tengan la oportunidad de compartir en su grupo, por un minuto cada uno, quién es, y luego vemos en una encuesta qué resultados brevemente tuvimos. Así que aprovechemos y escribamos, démonos unos 2 minutitos más para escribir o tener mentalmente la idea, si es que no tengo dónde escribir, de quién soy, cómo yo me definiría con un tercero. Y al finalizar esos 2 minutos, tenemos una pequeña encuesta que nos va a ayudar a tener una retroalimentación de lo que ustedes están en este momento escribiendo. Así que me voy a poner yo un cronómetro aquí mientras tanto, 2 minutitos que comiencen ahora. Tal vez mientras tú escribes puedo yo irte compartiendo un poco sobre esta gran pregunta, ¿no? Esta es una pregunta que probablemente date desde que el hombre desarrolló la autoconciencia, ¿no? Desde que tuvimos esa facultad de ser conscientes de nosotros mismos, surgió esa pregunta en nuestro interior: ¿quién soy? Y a lo largo de la historia, esta pregunta ha buscado ser respondida por muchísimas personas de diferente enfoque, de diferente raza, de diferente época. Y vamos el día de hoy un poco a adentrarnos en ese gran dilema filosófico, psicológico, espiritual, que es contestar a esa pregunta: ¿quién soy? Nos queda aproximadamente 40 segundos más. Y un poco tal vez haciendo eco de lo que decía Alejandro al inicio, ¿no? Cómo nos definimos en el coaching, decía yo no soy, sino soy lo que hago. Vamos a ver cómo eso influye tal vez en las respuestas que vamos a tener en esta pregunta. El tiempo está llegando a su final, se han cumplido ya los 2 minutos, así que vamos a pasar ahora a una pequeña encuesta que la tiene preparada Alejandro para ver un poco en resumen qué respuestas salieron. Fabuloso, fabuloso. Muchas gracias a todos por esta votación. Y un poco esto era lo que esperábamos, tal vez, ¿no? Aunque veo que es por las respuestas que han puesto en el chat, que tal vez estamos en un grupo de mucha más conciencia, que es algo muy, muy positivo. Pero podemos decir que en general, tendemos a definirnos, cuando decimos quién soy, con estos atributos, ¿no? Mi nombre es José Verdú, soy consultor holístico, me encanta el desarrollo espiritual, soy fanático de las motos. Empezamos a definirnos en base a estas cosas que tenemos o que pensamos que somos. Y si bien esto es algo muy natural, ¿no? Tiende a ser esto así, podemos decir hasta soy Virgo, yo qué sé, cualquier cosa que sienta que me defina. Todos estos atributos en realidad son cosas que están cambiando constantemente. Son cosas que fluctúan con el paso del tiempo, ¿no? Quizás hoy diga, tengo 32 años, estoy casado, no tengo hijos. Mañana me preguntan quién soy, han pasado 5 años, diga, tengo 37 años, estoy casado, tengo 2 o 3 hijos. Y esto va a cambiar. Y en este taller vamos a ir descubriendo que el autoconocimiento va mucho más allá de esas capas superficiales por las cuales tendemos a definirnos, ¿no? Y un poco pasamos ahora a esta segunda parte que vamos a tomarnos unos minutos para entrar en componentes más teóricos, digamos, que nos van a ir ayudando a profundizar un poco más en este tema del autoconocimiento.
Y vamos a indagar justo con lo que les decía al inicio, en la psicología del autoconocimiento. Vamos a buscar entender ciertos conceptos que nos van a permitir ampliar esta idea que tenemos de nosotros mismos. Y aquí quiero entrar con un cuestionamiento filosófico que tal vez nos vaya a servir y espero que nos acompañe durante este taller. Cuando pensamos en esta frase, tenemos una idea de nosotros mismos, estamos refiriéndonos a una abstracción mental. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros nos hemos formado una idea mental de quiénes somos, ¿sí? Y esta idea mental es una idea de quiénes somos, no será jamás lo que en realidad somos. Quizás esto cobre un poco más de sentido conforme vayamos avanzando. Entonces, un poco entrando en esta psicología del autoconocimiento, voy a compartir con ustedes definiciones de términos que, si bien son relativamente comunes, a veces confundimos qué significan. Y un término del que no podemos dejar de hablar cuando hablamos de autoconocimiento es el famoso y satanizado ego, ¿no? Un concepto que se tiende a percibir como algo negativo. Y para efectos de simplificar esto, el ego es, pensemos en esto que creo que soy, ¿no? Esto que sostiene el sentido de identidad que tengo, como decía, esta idea que tengo de mí mismo, que va a estar principalmente enfocado en los roles que desempeño en mi vida y de las historias que forman parte de quién hoy soy o de cómo hoy me veo. Podemos decir también que el ego es este contenedor, ¿no? De nuestros miedos, de nuestras inseguridades, de nuestros deseos y de nuestros complejos. Entonces, para simplificar un poco, resumir este concepto, pensemos en el ego como esta idea que tengo de lo que soy, ¿no? Y esta idea no solamente está formada por lo que yo pienso de mí mismo, sino que también suele estar formada por lo que otros, yo creo, por lo que creo que otros piensan de mí, sobre todo esas personas que son cercanas o importantes para mí. Pues nos seguimos moviendo con estos conceptos, de nuevo, solo como para empezar a percibir estas facetas del autoconocimiento. Al final este es un proceso súper amplio que puede tomarnos una vida o muchas encarnaciones más, si es que eso es parte de mi paradigma. El siguiente concepto que quiero compartir contigo es el del superego. Y el superego, tal vez una forma más sencilla de comprenderlo, es como el crítico interior, que es esa voz que todos tenemos en nuestras cabezas, que en realidad son miles de voces o muchas voces, no solo una, que se encuentra constantemente desafiándonos a hacer más y mejor, al sentir que no hacemos lo suficiente, ¿no? Comenta constantemente y de forma crítica sobre nuestro desempeño en la vida, ¿no? Es esa voz que cuando tal vez hice algo mal puede salir a criticarme y decirme, oye, te equivocaste, qué mala nota, heriste a esa persona. Entonces esa voz puede ser favorable para mí y me puede ayudar a mejorar. Pero esa misma voz puede decirme, no, es que tú no te mereces nada bueno y todo el esfuerzo que haces y todas las cosas no te van a salir nunca bien porque no te mereces cosas buenas en la vida. Al final esa voz es la misma y para simplificar le vamos a llamar el crítico interior. Continuando con esta faceta de la psicología del autoconocimiento, que les prometo no alargarme mucho en esta parte, hay un concepto muy interesante que es el de las subpersonalidades, ¿no? Y cuando pensamos en las subpersonalidades, podemos pensar en todas estas facetas que nosotros tenemos, ¿no? Pensemos en los roles que desempeñamos en la vida. Puede suceder en ocasiones que una persona en su trabajo es un gerente, tiene un cargo importante y en base a ese cargo desempeña un rol definido en la empresa porque ese es el rol que tiene que desempeñar. Pero luego esa persona regresa a casa y esa persona tal vez es una madre de familia, un padre de familia, es un hijo, un hermano, y sus roles cambian en función de este nuevo entorno en el que esta persona se encuentra. Tal vez luego llega la noche y esta misma persona sale de fiesta con sus amigos o hace una fiesta virtual vía Zoom con sus amigos y su rol nuevamente muta basándose en ese nuevo entorno. Y así te puedes imaginar cómo cambiamos constantemente de cierto nivel dependiendo del entorno y las personas con las que nos encontremos. A esto le llamamos las subpersonalidades. Todo esto, esta amalgama de facetas que tenemos, son parte de nuestro sentido de identidad que muchas veces van a buscar esa integración en nosotros. Pues así como hay facetas que tal vez
somos conscientes de que existen, seguramente hay otras facetas que, aún conscientes o inconscientes de que están ahí, no les permitimos que sean. Digamos que soy un gerente financiero, pero me encanta la música, y tal vez en mi entorno, en mis contextos, no me he permitido dejar que esa parte de mí, esa subpersonalidad del músico, aflore, ¿no? Y hablamos de que esa subpersonalidad está presente, pero no está siendo manifestada. Siguiendo con esta definición, vamos a entrar ahora en este concepto que podemos llamar desde las perspectivas espirituales o metafísicas nuestra energía masculina o nuestra energía femenina. Desde la psicología junguiana esto se le llama ánima y animus, ¿no? Y básicamente, también para simplificar, cuando pensamos en nuestra energía femenina, nuestro lado femenino, que es algo que tenemos todos, hombres y mujeres, o el ánima para Jung, es este principio creativo, intuitivo, emocional, romántico, metafísico, que va más allá de la física, que forma parte de nuestra naturaleza psicológica dual. Y decía, ¿no? Tanto para hombres como para mujeres. Entonces, tal vez yo estoy desempeñando este rol de hombre, ¿no? Y en nuestras culturas latinoamericanas puede a veces tener esto más peso que en otras culturas del mundo, y quizás yo, por ser así muy, muy hombre, me privo a mí mismo de manifestar ese lado femenino, esa parte emocional, intuitiva, creativa, ¿no? Y eso no significa que eso no sea parte de mí, sino que no le estoy dando ese protagonismo o esa manifestación que esa parte busca. Y por el otro lado tenemos lo mismo, ¿no? Este principio masculino o el animus para Jung, que es esta parte racional, mental, lógica, asertiva, determinada, orientada en proyectos, en consecución de metas, que es igual parte de esa naturaleza psicológica dual de tanto hombres como mujeres. Y de alguna forma, en la época que estamos viviendo, hay una tendencia natural a encontrar un equilibrio en estas cosas, ¿no? Tal vez en la época de nuestros abuelos, pensar en un hombre sensible, en un hombre que lloraba, en un hombre que se permitía realmente expresar su lado femenino, era algo tal vez socialmente mal visto. Los tiempos han cambiado mucho y hoy en día todo esto está permitiéndose más. Tanto hombres y mujeres tienen hoy en día la disponibilidad de poder manifestar plenamente su ánima y su ánimos. Y esto ya te va dando a ti información de, mira, tal vez hay estas facetas que estoy empezando a reconocer sobre mí, que les doy tal vez demasiado protagonismo, tal vez hay otras que las estoy manteniendo reprimidas, y seguramente puedo encontrar maneras de generar un equilibrio. Continuamos con todo esto de la psicología del autoconocimiento, que creo que es muy, muy importante tenerla en cuenta. Y hay este otro término junguiano también, que Jung la llama la persona, que está muy, muy ligado con el tema de las subpersonalidades, ¿no? Que es esta máscara que usamos dependiendo de las situaciones que nos enfrentamos, ¿no? Más allá de lo que decían las subpersonalidades, de establecer el chistoso cuando estoy con mis amigos y ser el preocupado o el responsable cuando estoy con mi familia, la persona es cuando esa adaptabilidad toma una forma mucho más volátil, si cabe el término, ¿no? Tal vez con ciertas personas me tiendo a mostrar de una manera que en realidad no soy tan así, no solamente por condescender o por querer dejar algo claro o por querer que me vean de una determinada manera. A eso le llama Jung la persona, ¿no? Estos roles que de alguna forma yo me obligo a representar porque quiero que se me perciba de una determinada manera. A diferencia de las subpersonalidades, que son partes de mis facetas que sí soy, que sí vivo, que sí expreso, que salen en diferentes entornos. Y hay dos términos más de Jung que quiero tocar esta noche, que me parecen también muy, muy relevantes hacia el tema del autoconocimiento, y es el concepto de la sombra. Para Jung la sombra tiene dos manifestaciones, la sombra, entre paréntesis, oscura, ¿no? Porque la sombra es oscura, y la sombra brillante. Cuando hablamos de la sombra oscura, vamos a pensar en todos estos aspectos que no reconocemos de nosotros mismos, que negamos, que no queremos ver y que podemos percibir con facilidad en los demás. Y que generalmente, al proyectar esto en los demás, nos generan disgusto, reacciones y momentos de conflicto y de tensión. En el trabajo terapéutico que hago muchas veces presento esta pregunta, ¿no? Si hay algo en el otro que a mí no me gusta eso del otro porque eso
vive en mí. Por eso tal vez al de al lado no le molesta eso mismo en la otra persona. Hay ese vínculo con esa persona que está manifestando eso que a mí no me gusta, que me une y me permite reconocerlo en mí. A eso Jung le llama la sombra oscura. Estas cosas que nos disgustan mucho de los demás, pero que en realidad también son cosas que nos rehusamos a aceptar en nosotros, ¿no? Muchas veces pasa, este es un ejemplo que suelo poner, es el niño o la niña adolescente, el joven adolescente que tiene esos roces con su mamá o con su papá, porque dices que mi mamá es controladora o mi papá es demasiado estricto. Y solo haciendo un trabajo de autoconocimiento, ese adolescente descubre que esas mismas cualidades que tanto deplora en sus padres en esa fase de su vida, son cualidades que esa misma persona manifiesta. Jung va más allá y también habla de esta sombra brillante, que son estos aspectos no reconocidos de nosotros mismos, que podemos percibir con facilidad en los demás, pero que en cambio nos producen admiración, respeto y en ocasiones hasta envidia. Y esto de nuevo corresponde a un vínculo, a una potencialidad de esas mismas cualidades que veo en alguien más, pero que viven en mí. Y por eso soy capaz de reconocerlas. Como decimos, son igual aspectos que no he podido llevar a conciencia, integrarlos y manifestarlos, pero que están a un nivel inconsciente que me permite percibirlos en otros. Todos estos conceptos de la sombra oscura y brillante son súper interesantes profundizar en ellos, porque nos permiten descubrir mucho más sobre nosotros mismos. Y tenemos dos conceptos más para ir cerrando esta primera intervención teórica de mi parte. El penúltimo es el de la conciencia. La conciencia podemos decir que es esa capacidad de percibirnos a nosotros mismos, de percibir nuestros propios procesos mentales, emocionales, nuestro comportamiento, ¿no? Es este sentido de existir, me gusta decirlo a mí, ¿no? Esta sensación de que existo. Y esta sensación de que existo solo se reafirma, solo se valida cuando entro en esa interacción con otros, ¿no? Cuando surge esa dinámica sujeto-objeto, ¿no? Ahí empiezo a darme cuenta de que existo y se crea este sentido de individualidad. Podemos llamar a la conciencia como esta naturaleza interior que yo proyecto afuera, ¿no? Esta parte o este partícipe de la experiencia. Entonces, cuando hablamos mucho de hay que ser más conscientes, justamente se refiere a eso, ¿no? A tomar mayor conciencia de todos esos procesos cognitivos, mentales, emocionales y comportamiento que suceden en nosotros. Y por último, y viene a ser de alguna forma el opuesto al ego en muchas de estas discusiones, el famoso ser. Y el ser, nuevamente, para efectos de simplificar, podemos decir que es esta identidad esencial que tenemos, esa parte de nosotros mismos que carece de contenido, que está libre de juicios, que está libre de nuestras historias, de nuestros roles, de nuestras personalidades, de nuestros gustos, de nuestros disgustos. Cuando todo eso deja de existir, lo que permanece es ese ser, ¿no? Y me gusta mucho pensar como lo que es la palabra, ¿no? La palabra es un verbo, ser. Realmente el ser es eso, esa realidad, esa percepción de existir, ¿no? Ese observador testigo que percibe, quien escucha los pensamientos y quien percibe las emociones sin apegarse a ellos. Por eso muchas veces cuando hablamos de conectarnos con el ser interior, asociamos esa conexión con la generación de paz, de silencio, de calma, ¿no? Es un proceso en el que logramos despojarnos de todas aquellas cosas que nos aturden, que nos estresan, que nos inquietan. Con eso vamos terminando esta primera intervención teórica sobre la psicología del autoconocimiento, ¿no? Todo lo que a nivel psicológico hay detrás. Y vamos a pasar a un segundo ejercicio en el que quisiera que tengas muy presente estos conceptos, lo que se haya quedado en ti de lo que te ha dicho, eso es lo importante, ¿no? No hace falta hacer un ejercicio de mucha memoria, a ver qué dijo y cuál era, sino con lo que te has quedado, el que te llegó, eso tenlo presente para el ejercicio que viene a continuación. Y te voy a hacer una breve introducción a este ejercicio. Normalmente, cuando pensamos en nuestro sentido de identidad, como veíamos al inicio, ¿no? que hablamos de nuestra edad, de nuestra profesión, de nuestro trabajo, de nuestros atributos, gustos y disgustos, relacionamos ese sentido con nuestra historia personal. Muchas veces el trabajo terapéutico gira en torno a desapegarnos de esa historia
que cargamos con nosotros, que nos venimos repitiendo a nosotros mismos, que somos de esa historia. Y cuando alguien nuevo se presenta en nuestras vidas, le contamos sobre esa historia. No soy esta persona divorciada o lo que fuera que nos ha pasado, tengo problemas de salud, ¿no? ¿Qué tanto cargamos con esa historia personal? Es algo importante a tener presente el día de hoy. Y esto nos lleva a este segundo ejercicio, que les cuento un poquito, van a tener ahí en la guía el ejercicio, esto lo van a poder escribir ahí en su guía. Y brevemente lo que este ejercicio consiste es en 5 minutos vas a escribir en la voz de una tercera persona cuál es tu historia. No pienses mucho por dónde empezar, la intención es que esto fluya, ¿no? Tú empiezas a escribir y veamos qué sale. Así que si el equipo técnico me da el ok, podemos asignarnos esos 5 minutos para la tarea. Perfecto, entonces comenzamos con esa tarea. Voy a poner el cronómetro aquí y arrancamos. Tenemos 5 minutos. Recuerda escribir en la voz de una tercera persona cuál es tu historia. Hola, ¿me pueden escuchar? ¿Cómo están? Buenas noches con todos, muchas gracias. Bueno, las preguntas eran, ¿qué me llevó a este ejercicio y de qué manera puede esto contribuir, ¿no? En mi vida, sobre todo actualmente. Es la segunda sesión y realmente estoy muy agradecida por todo lo que ya he podido ver desde la primera sesión, digamos, esa claridad. Le decía yo algo, Alejandro, y muchas gracias por esta invitación. Esa claridad que obtienes cuando como te detienes y comienzas a trabajar en ti. Lo había hecho a mi manera como una especie de auto-coaching, pero la verdad es que con un grupo y con el apoyo de guías surgen mejores cosas. En cuanto a este ejercicio, bueno, yo brevemente eh, escribí algo que fluía en mí, pero lo que me he dado cuenta es que todo es absolutamente perfecto, que las cosas se dan en el momento preciso y que esa historia que desde niña siempre ha sido como una búsqueda de otras respuestas en la existencia, no solamente conformarme con esto, o sea, lo que soy cuerpo, mente y las cosas que veía. Yo también vengo de una familia absolutamente católica. Yo hoy no practico el catolicismo como tal, pero vivo la espiritualidad de otra forma. Entonces, es como justamente no conformarme con eso que me contaron. Es difícil a veces descubrir. Es más, en el camino a veces es doloroso descubrir ciertas cosas, ¿no? Pero al final es eso, o sea, me he dado cuenta que toda esa experiencia, esa historia de vida es lo que me ha permitido hoy estar donde estoy o ser lo que soy. Quizás no he logrado todo lo que en mi corazón y mi mente están, pero siento que voy por el camino correcto, que estoy con las personas correctas, rodeada de las personas correctas y aprendiendo para mi evolución lo que es correcto en este momento, ¿no? Entonces, me sirve más que todo para eso, para ir acentuando esa claridad, estar más presente, más consciente de dónde vengo y hacia dónde quiero ir, ¿no? Un poco es como integrar, a mí mucho lo que me llama la atención es como integrar mi ser, ¿no? O sea, vivir a plenitud lo que es ser un, un ser, vale la redundancia, con cuerpo, mente y alma. Es decir, para mí las cosas no funcionan si no son las tres juntas. O sea, como que no hay como descuidar ninguno por esos aspectos, porque como que yo siento que me desintegro. Entonces, de eso mucho me he dado cuenta y gracias, José, por esa introducción, esa explicación. No sabía nada de las sombras, por ejemplo. Eso me llamó mucho la atención y han sido conocimientos nuevos también. Es lo que puedo expresar. Muchas gracias. Hermoso, hermoso, Elsa. Muchísimas gracias por compartir. Y el resto que quiere compartir, no se preocupen, va a haber otro ejercicio a continuación que nos va a permitir a otras personas compartir. Y justo tomo las palabras de Elsa finales, ¿no? El ejercicio que vamos a hacer ahora
está justamente direccionado al trabajo con la sombra. Se habla mucho que la época que estamos viviendo es una época de mucha sombra, ¿no? Nos estamos enfrentando a la sombra personal y a la sombra colectiva. Estamos viendo en nuestro mundo la sombra tomando una relevancia que tal vez antes no tenía. Y es importante aprovechar esa coyuntura para iniciar este trabajo. Así que voy a pasar a este siguiente ejercicio que está ahí en la guía. Y si es que alguien no tiene acceso a la guía, les voy a pedir que me preste atención en este momento porque voy a leer las preguntas que vamos a contestar de este ejercicio. Vamos a tener un poco más de tiempo para este ejercicio. Nos vamos a tomar 10 minutos. Este ejercicio hay mucha información que puede salir. Así que con atención te pido que me escuches y te voy a leer las preguntas a responder. Antes de pasar esas preguntas, un poco haciendo eco también de esos comentarios, a veces es tan liberador hablar de nosotros mismos en una tercera persona que nos desapegamos un poco tal vez de nuestra historia, lo suficiente como para tener una perspectiva más amplia sobre esa misma historia. Ahora sí, pasando al nuevo ejercicio, este ejercicio se llama Hablando con tu sombra y te leo las preguntas que vas a contestar. La primera dice, ¿qué te saca de quicio? ¿O qué te aplasta los botones? Como dicen en otras culturas. La siguiente dice, piensa en alguien que te conozca bien. ¿Cómo describiría esta persona tu lado oscuro? La siguiente dice, si te sinceras contigo mismo, contigo misma, ¿qué aspectos de ti dirías que quizás has exiliado, negado o ignorado? 3 preguntas más. ¿Para qué consideras que eres bueno o buena? La siguiente dice, ¿para qué otros piensan que eres bueno o buena? O lo que es lo mismo, ¿para qué acuden a ti? Y la última, ¿cómo te describiría tu mejor amigo? Las preguntas están ahí en la guía y la intención nuevamente es que pienses en la sombra, mucho en lo que definíamos, sombra brillante, estas partes que no reconozco en mí, pero que admiro en otros, y la sombra oscura, estas partes que no reconozco en mí, pero que me generan desprecio, me irritan, me molestan en los demás. Ten eso muy presente para este ejercicio. Pongo el cronómetro y nos tomamos 10 minutos para esta tarea, comenzando ahora. Sabes, bueno, este ejercicio a mí me ayudó mucho a conocerme, a ver qué es lo que me está haciendo falta. Me he dado cuenta que por hacer unas cosas he dejado muchas veces otras cosas. He tratado de satisfacer a otras personas y no me he satisfacido yo misma. También me di cuenta que en la última pregunta de que ¿qué diría tu mejor amiga? Me di cuenta que no tengo, solo tengo conocidas. Entonces, yo creo que lo primero que tengo que cambiar es dejar de ver a otras personas y tratar de satisfacerles a ellas o solucionarles el problema, sino que más enfocarme en mí. Eso es lo que me di cuenta. Hermoso, Carolina. Muchísimas gracias por tu sinceridad, por tu apertura en este ejercicio. Y qué lindo eso, ¿no? Que este tipo de herramientas nos sirvan a darnos cuenta de muchas cosas y ponernos a nosotros en el lugar en el que nos merecemos, ¿no? Pasa en ocasiones que cuando se nos ha tal vez metido mucho esta idea en la cabeza de personas que influyeron en nuestras vidas, de que hay que ser generosos o hay que estar para el resto, nos descuidamos a nosotros mismos. Y solamente una persona que vela por sí mismo, por su bienestar, está en capacidad de poder velar por el bienestar de otros, ¿no? Y qué hermoso que eso haya sido parte de ese descubrimiento de este ejercicio, Carolina, y me alegro muchísimo de que haya sido útil para ti. Entonces vamos a continuar. Y este ejercicio, como les decía, ténganlo ahí, aquí hay mucha información, lo que estamos haciendo es muy interesante, ya verás, tú pasa una semana y vuelve a leer lo que has escrito, lo que ha salido, van a haber cosas ahí que se mueven, ¿no? La memoria es frágil y a veces puede pasar que nos damos cuenta de cosas, hacemos un compromiso de hacer cambios y luego nos dejamos llevar por ese vaivén de la vida y volvemos a lo mismo. Bastará en ese momento
revisar esas notas que hice en aquel taller de autoconocimiento para volverme a afianzar en ese cambio que había comprometido en hacer. Vamos a pasar ahora, quizás para mí la parte más chévere de este taller, que es el autoconocimiento desde la espiritualidad. Y vamos a tocar ciertas tradiciones espirituales y les he denominado tradiciones espirituales un poco para no caer en sesgos, ¿no?, que puedan perjudicar nuestra capacidad de percibir con una mente más abierta, ¿no? Cuando pensamos en espiritualidad, pensemos simplemente en esa facultad que tenemos los seres humanos de encontrar significado, de encontrar sentido, de encontrar respuestas, de una guía moral en diferentes tradiciones, en diferentes perspectivas, en diferentes enseñanzas, y no cerrarnos a que una u otra en particular tienen o no la verdad o la última razón. Esto en ninguna medida es un juicio hacia ninguna religión, es simplemente el reconocimiento de que en cada una de las religiones del mundo y de todas las tradiciones filosóficas y espirituales que nos han acompañado, hay verdades, hay cosas que son ciertas, hay realizaciones de personas que han alcanzado niveles de autoconocimiento profundo, y también hay cosas que el ser humano ha pervertido con el tiempo, cosas que tal vez se perdieron en el pasar de los años, ¿no? Como jugar a este juego que se llama el teléfono, ¿no?, que yo le digo un secreto en el oído a alguien y ese le tiene que repetir a otra persona y a otra persona y a otra persona, y así al final de unas 20 personas, pues lo que yo dije al inicio se perdió por completo. Pensamos en el contexto histórico, pues hay muchas cosas que en el pasar de los milenios se han ido perdiendo. Así que he hecho el esfuerzo por compartirles información muy concisa relacionada a qué nos dicen estas tradiciones espirituales del mundo con respecto a esta fabuloso viaje que es el autoconocimiento. Para entrar en esto, normalmente cuando entramos en este proceso de buscarnos a nosotros mismos, podemos atacar este proceso desde diferentes frentes, ¿no? Uno de ellos puede ser la mente. Empezamos a pensar en qué es lo que somos. La mente es una de nuestras facetas, ¿no? De ninguna medida es todas nuestras facetas. Cuando pensamos en quiénes somos, podemos indagar en el pasado, en lo que hemos sido, en lo que hemos hecho, en lo que hemos aprendido. Podemos inclusive pensar en el futuro, en esto que queremos llegar a ser, ¿no? Esta versión ideal que nos proyectamos a nosotros mismos en el tiempo y que en algún día esperamos alcanzar. También nos podemos definir de todo esto que ha hecho parte de nuestra experiencia de vida, ¿no? Todas esas dificultades que hemos atravesado, esa historia de la que hablábamos, que puede también crear una idea muy cerrada de nosotros mismos, acerca de nosotros mismos. Y con eso en mente, vamos a entrar en esto, y un poco para poner en contexto el autoconocimiento desde la espiritualidad, quiero hablarte de un término que vamos a tocar hoy en los personajes de los que vamos a hablar en esta parte teórica. Este concepto es el misticismo. Y te voy a compartir la definición del misticismo de acuerdo a un señor que se llama S. Abhyananda, que escribió un libro que se llama La historia del misticismo, en el que abarca históricamente todos estos místicos que han habido en la historia de la humanidad. Y él define misticismo como el punto de vista que adjudica como su base un conocimiento íntimo de la fuente y sustrato de toda la existencia. Un conocimiento que se obtiene a través de una experiencia reveladora, momentánea, en un momento raro de claridad en contemplación. Concepto tal vez un poco enredado, lo voy a simplificar, ¿no? El misticismo es justamente esa facultad, esa capacidad, esa experiencia a la que han accedido ciertos personajes en nuestra historia, y que en un destello de claridad, a través de un proceso de contemplación, han descubierto, han experimentado, han realizado la realidad absoluta de la vida. No es algo poco, ¿no? Una tremenda hazaña que estos místicos de la historia han conseguido. Y estos místicos realmente corresponden a esta tradición élite de individuos, ¿no? Contados casi con los dedos, de diferentes credos, de diferentes religiones, de diferentes razas, de diferentes tradiciones, de distintas épocas de la humanidad que alcanzaron, como decía, esa autorrealización o esa revelación que está al final de ese viaje de autodescubrimiento. Entonces he hecho un poco un resumen que quiero compartir contigo el día de hoy y un poco basado en una cronología. Espero no aburrirte con esto, seguro para muchos puede ser muy interesante. Voy a hacer lo más breve posible para no indagar mucho en esto porque puede ser muy heavy, como dicen los gringos, muy mental. Y quiero comenzar con el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es
se le llama, si pensamos en traducir la palabra, la canción de Dios, que es parte de la gran épica que se conoce como el Mahabharata, que se le atribuye a la escritura de este texto a algún poeta o poetas desconocidos, no se sabe en realidad quién es el autor, al siglo X, el siglo XV antes de Cristo. Estamos hablando de hace muchísimo tiempo. El Bhagavad Gita está dentro del Mahabharata y el Bhagavad Gita es casi que la Biblia en el hinduismo, y de hecho una persona que estudia yoga, que es una tradición que no es hinduista, es decir, que no es de la religión del hinduismo, pero que tiene muchas cosas que pertenecen a esa tradición, así como del budismo, el Bhagavad Gita es una pieza central. De hecho, es uno de los textos sagrados más importantes del mundo, y si una persona inicia estudios en filosofía o en historia de las religiones, el Bhagavad Gita, va a ser su libro de noche. O sea, realmente es una pieza central por dos motivos principales. Por la belleza detrás de esta narración, realmente es un texto sumamente rico en la forma, en el uso del lenguaje, y por la sabiduría que en él se encuentra. Este texto, el Bhagavad Gita, es básicamente el diálogo entre dos personajes. Uno de ellos simboliza al ser humano común y corriente, que es Arjuna. Y el segundo es Krishna, ¿no? Que hace una especie de consejero en este diálogo que tiene con Arjuna durante una guerra en un campo de batalla, en que dos clanes se confrontan. De hecho, uno de esos clanes es familia de Arjuna. Entonces, para Arjuna toda esta guerra es un drama, es una experiencia súper dolorosa. Y todo este texto gira en torno a la sabiduría que Krishna, que representa la divinidad, le comparte a Arjuna, que representa el ser humano común y corriente. Y en el Bhagavad Gita, básicamente, Krishna lo que le dice a este desconsolado Arjuna es que todo en el mundo es solamente un drama, una obra teatral de opuestos, en el que el frío, el calor, el dolor, el placer se alternan, pero que al final del día no pueden tocar el alma eterna en el hombre. Aquí Krishna lo que hace es hacer un llamado a Arjuna a esa naturaleza esencial que es parte del ser humano, ¿no? Ese espíritu, esa alma. Y justamente dice que es esa identificación incorrecta, tal vez en términos coloquiales podemos decir cuando me identifico con el falso yo, con todos estos atributos que tengo, con mis roles, con mi personalidad, con mis gustos, con mis disgustos, es que surge ese apego a esas cosas que causan ese sufrimiento o ese dolor. De hecho, hay una cita en el Bhagavad Gita que es muy acorde a esto que estamos hablando hoy del autoconocimiento, que dice así: cuando un hombre se conoce a sí mismo como Brahman, y aquí Brahman hace referencia al espíritu absoluto, cuando un hombre se conoce a sí mismo como Brahman, su razonamiento es estable y toda ilusión y delirio le abandonan. Cuando vienen los placeres, no lo perturban. Cuando viene el dolor, no lo perturba. No está atado a las cosas externas. En su interior disfruta de la felicidad. Su alma es una con Brahman, con el espíritu absoluto, y así disfruta de dicha eterna. Y en este texto tan importante para la historia de la humanidad, Krishna va más allá y le introduce a Arjuna en la práctica para alcanzar esa cúspide del autoconocimiento, esa realización de que internamente, más allá de nuestra mente y nuestro intelecto y nuestra memoria, está ese ser eterno del que todos somos parte. Y él dice que ese estado se alcanza a través del entendimiento y de la práctica. Y en una cita dice así: un hombre así es un yogi, dice Krishna. Él es uno con Brahman y vive en Brahman. Y aquí es importante recalcar que cuando Krishna se refiere a un yogi, no es como nosotros hoy entendemos a un yogi. Hoy en día entendemos a un yogi quizás como una persona que practica yoga. Y hoy en día cuando pensamos en alguien que practica yoga, quizás pensamos en alguien que hace unas posturas ahí extrañas con su cuerpo físico. El yoga como ciencia es mucho más completo y abarca muchas más cosas. Aquí cuando Krishna hace referencia a un yogi, se refiere a esa persona que a través de una serie de prácticas, a través de un proceso de entendimiento, ha alcanzado esa unión, esa realización con su espíritu. De hecho, la palabra yoga significa unión. Y última frase que quiero compartir contigo sobre este texto, que nos da luces, ¿no? Que nos permite percibir este viaje del autoconocimiento desde esta perspectiva, hace tantos miles de años, y en esa parte de nuestro planeta muy distante a nosotros hoy en día, dice así: cuando la mente del yogi está en paz, enfocada en el ser interior, y más allá de todos los inquietos deseos, entonces experimenta unidad
Su mente se vuelve quieta, como la llama de una lámpara protegida de los vientos. Entonces conoce la dicha de la eternidad. Él ve más allá del intelecto y de los sentidos. Él se convierte en lo eterno. Entonces, un poco es un resumen bastante corto, ¿no? Imposible resumir un texto tan rico en sabiduría y conocimiento como el Bhagavad Gita, pero la esencia central de todo esto, como decía al inicio, es ese diálogo que la divinidad, ejemplificada, manifestada como Krishna, tiene con Arjuna, este ser humano afligido por una guerra que tiene que librar, de cómo ese proceso de autodescubrimiento involucra necesariamente el poder entrar en un aquietamiento de la mente. Es decir, el de poder trascender esa inercia que podemos tener como seres humanos contemporáneos a definir las cosas, a definirnos a nosotros mismos a través del nivel de la mente, del intelecto, de la razón o del análisis. Krishna dice, hay que trascender eso, y eso solo lo conseguimos cuando logramos aquietar nuestra mente. Y vamos a seguir entrando en esto, ojalá esto no se vuelva muy denso. Me gusta manejar estos temas a mí con pinzas porque obviamente estamos citando textos importantísimos y lo peor que yo quisiera es herir alguna susceptibilidad. De nuevo, no es mi intención aquí irme en contra de ninguna creencia de nadie. Simplemente, como digo, es mantener una mente abierta y poder percibir información de distintas tradiciones, en distintas épocas y la sabiduría que tienen ahí para compartir con nosotros. Entonces vamos a pasar al siguiente. Y el que he escogido para hoy compartir contigo, porque si habría que incluir todas las importantes, pues este taller tendría que ser anual, una intervención cada semana por mucho tiempo. Y la siguiente que quiero hablar es del taoísmo. El taoísmo es originario de la China y un poco lo que en India se llamaba Brahman o Dios, ¿no? Este espíritu absoluto, en la China se le llama el Dao. Se escribe T de tomate, A de árbol y O de oso, pero se pronuncia como si fuera con una D al inicio, Dao, el Dao. Y el taoísmo es este nombre chino en realidad que se le da a la filosofía perenne. Esta filosofía lo que hace simplemente es referencia a ese conjunto universal de verdades y valores comunes a todas las religiones, todas las tradiciones filosóficas, espirituales y culturas del mundo, ¿no? Si al final hacemos ese estudio de las diferentes tradiciones del mundo, vamos a encontrar que hay muchas cosas en común. El taoísmo más o menos se le adjudica su raíz alrededor del año 3000 a.C., en la China, como decía, pero es más o menos hasta el siglo VI en el que el taoísmo empieza a volverse ya parte de nuestra biblioteca de la humanidad, si cabe, porque su exponente más importante, y seguro muchos de ustedes habrán oído sobre este personaje, Lao Tse, es el que empieza a escribir sobre el taoísmo. Y esto lo hace porque uno de sus discípulos, previo a un viaje de Lao Tse, le pide que por favor escriba las máximas de su viaje espiritual, de su descubrimiento espiritual, para que el resto, en el pasar de los milenios, pueda nutrirse de esas verdades. Y es ahí que nace el Tao Te Ching. Y el Tao Te Ching, si pensamos solamente en las palabras, lo que significa, decía el Dao, hace referencia a ese espíritu supremo, a esa realidad esencial. T-E-H, que es la segunda palabra del nombre de este libro, hace referencia al mundo fenomenológico, a todas esas cosas que están sujetas a cambios, ¿no? Nuestro planeta Tierra, con sus estaciones, los ciclos de nuestro planeta alrededor del sistema solar, nuestro ciclo de nacer, vivir, morir, todo lo que vemos que cambia, que está expuesto al pasar del tiempo, ¿no? Eso hace referencia el T. Y Ching simplemente significa libro. Entonces el Tao Te Ching es justamente este principio esencial, el libro del principio esencial y de todas sus manifestaciones. Y Lao Tse, cuando habla de estas máximas espirituales, nos deja con un mensaje, y te lo quiero compartir, de nuevo, haciendo un intento monumental de traducir estas enseñanzas que realmente no hay manera de traducirlas, pero he querido compartir contigo hoy una frase importante, un consejo importante que Lao Tse nos deja en el Tao Te Ching, y dice así: si fueras a revelar tu ser original, si alcanzaras la unión con tu verdadero ser, suelta el ego, restringe sus deseos. Al renunciar al deseo, uno ve el secreto de la vida. Sin renunciar a los deseos, uno ve el mundo de las formas manifiestas. Buscar en el interior el misterio final de esta vida misteriosa
Uno entra en el portal en donde se encuentra el gran secreto de la vida, ¿no? Lao Tse tiene frases, poemas realmente maravillosos. De hecho, hay uno ahí en la guía que he incluido, que es otra frase que se le atribuye a Lao Tse, que te la voy a leer en este momento, que sale del Tao Te Ching, que dice: conocer a otros es inteligencia, conocerse a sí mismo es sabiduría, manejar a otros es fuerza, manejarse a sí mismo es verdadero poder. Entonces, un poco aquí Lao Tse nos hace nuevamente ese recordaris, ¿no? De volver a dirigir la atención hacia adentro y de poder aprender a desarrollar esa capacidad de manejar esos deseos inquietos, esa mente inquieta que puede estar constantemente perturbándonos. Y aquí es muy posible entender tal vez mal a qué se refieren con poder restringir los deseos. No se trata de vivir una vida ascética, y esto lo vamos a ver en lo que viene a continuación cuando hablemos sobre el Buda, sino de poder tener una capacidad de regular nuestros deseos, sobre todo en el apego que tenemos en torno a ellos, ¿no? El problema yace no en el desear per se, sino en lo que el desear nos genera internamente, porque cuando no conseguimos el objeto de nuestro deseo, eso nos genera sufrimiento. Y a eso es lo que hacen llamado estas grandes sabidurías milenarias. Veo que hemos perdido algunas personas, tal vez en estas explicaciones más filosóficas, pero bueno, es parte de este viaje. Vamos a ir al siguiente. Y el siguiente es un personaje también histórico que no necesita mucha introducción, pero que tal vez por nuestra cultura, por el lugar en el planeta en el que nos encontramos, no conocemos demasiado. Y vamos a hablar sobre el Buda. Más o menos en el año 586 a.C., en una ciudad que se llamaba Kapilavastu, en la planicie del Ganges, al norte del río Benares, en India, nació este personaje que se llamaba Siddhartha del clan Gautama, ¿no? Siddhartha Gautama, quien luego pues, va a pasar a ser conocido mundialmente como el Buda. La palabra Buda, de hecho, significa iluminado, ¿no? Entonces, el iluminado, un término que se le atribuye principalmente a Siddhartha Gautama, pero que hay muchos otros que también han alcanzado ese estado de conciencia, que también se le llaman el Buda. De hecho, cuando estuve en India en septiembre del año 2018, en el norte sobre todo, que es budista en su mayoría, hablaban de un grupo de discípulos de Siddhartha que alcanzaron también la iluminación, era un número superior a 20, me parece. Pero puntualmente, Siddhartha, a sus 29 años más o menos, él tenía una vida acomodada. No era el hijo de un aristócrata, tenía una vida en esplendor, muy cómodo en su vida, peor en esos tiempos, ¿no? En el que, si bien las diferencias siguen siendo amplias en clases sociales hoy en día, en esa época una persona de la familia de Siddhartha estaba casi que destinado a gobernar sobre un territorio. Pero realmente Siddhartha desde muy pequeño había manifestado una curiosidad intelectual muy afinada, reflexionando sobre las perplejidades de la vida y la muerte. Y un poco es ese deseo, ¿no?, de tratar de entender el misterio de la vida y que lo empuja a dejarlo todo. Deja esa vida acomodada que tenía y se va a un bosque para encontrar esa verdad, para encontrarse, como quien dice, ¿no? Desde ese momento en el que él decide abandonar todo, él se vuelve un ascético, ¿no? Este renunciante, estas personas que dejan absolutamente todo atrás, ¿no? Cuidar por su cuerpo, comer, se volvió casi que un mendigo. Como muchos ermitaños y monjes y personas sin techo de su época, era una práctica muy común, que de hecho, si tú vas a esa parte de nuestro planeta hoy en día, a nuestro mundo oriental, vas a encontrar aún muchas personas haciendo esta práctica para buscar estas verdades absolutas. Pero el Buda, Siddhartha, después de 6 años más o menos, de acuerdo a los registros, de haber estado en este viaje como renunciante, sin apegarse a nada, sin desear nada, viviendo como una persona pobre, sin posesiones, se da cuenta que todas esas respuestas que había buscado en el camino no las había encontrado. Y es esa frustración tal vez interna que él tenía que le empuja a tomar una decisión radical. Él decide sentarse debajo de un árbol, que luego fue llamado el árbol del Bodhi, el Bodhi Tree, comprometiéndose a que no va a dejar ese lugar hasta alcanzar aquello que buscaba. Que se iba a quedar meditando en ese árbol hasta poder alcanzar esa autorrealización, ese autoconocimiento. Y así fue que después de un tiempo, una mañana, justo antes del amanecer, como un rayo, así como un destello de inspiración, de revelación, Siddhartha Gautama se volvió el Buda, se iluminó. Y se dice, de acuerdo al Dhammapada, que es un texto del budismo
que se escribe mucho después, como muchos de los textos de estas personas místicas que han acompañado a la humanidad. Se dice en este texto que el Buda, justo en el momento de su iluminación, exclamó, te voy a leer una cita: buscando al creador de este templo, refiriéndose a su cuerpo, he recorrido el curso de muchos nacimientos, sin encontrarlo. Es doloroso nacer una y otra vez, pero ahora, creador de este templo, has sido visto. Tú no construirás este templo otra vez. Todas sus vigas están rotas. El mástil central ha sido apartado. La mente, acercándose al eterno, ha alcanzado nirvana, la extinción de la ilusión. Cuando hablamos aquí de nirvana, el Buda se refiere a esa experiencia trascendente de unidad, ¿no? A esa, pensándolo en términos filosóficos, el trascender esa percepción sujeto-objeto, ¿no? Yo percibo a algo que está fuera de mí, sino eso se fundió en una sola, llevando a esta experiencia trascendente de unidad. Entonces, un poco el mensaje central, tal vez importante sobre el budismo, es que no se trata de dejarlo todo y irme a la montaña a encontrarme, ¿no? Sino que ese proceso de encontrarnos no está en un lugar, está internamente. Y el trabajo para encontrarlo es justamente ir hacia adentro, ¿no? No es algo que luego aquí todos cerramos y nos sentamos en la noche y ¡pac!, ¿no? Nos iluminamos. Sería increíble y ojalá fuera así para alguien. Pero es un proceso, es una experiencia, es un viaje que toma tiempo y perseverancia. Y eso es lo que quiero un poco dejarte claro sobre esta parte del Buda. Tanto es así que hay una historia muy linda sobre el Buda que dice que él estaba, ¿no? en todos estos 6 años que pasó como renunciante ahí debajo de un portal, desnutrido, sucio y realmente físicamente ya mal, ¿no? Pasándola muy mal por no comer nada, por falta de hambre. Y que en ese momento se acerca una señora con un plato de arroz con leche y le ofrece a Siddhartha este plato. Muchas veces antes Siddhartha había renunciado a recibir esa ayuda de alguien más. Pero después de tanto tiempo y de haberla pasado tan mal, él decide aceptar esa comida que le regala esta señora. Y en ese momento él tiene esta realización y dice, es imposible poder alcanzar la verdad suprema si es que mi cuerpo está hambriento. Entonces empieza él a darse cuenta, ¿no?, de que hay cosas que son parte de este mundo material que no hay que negar ni rechazar, sino que hay que poderlas honrar y luego continuar con ese viaje introspectivo. Entonces vamos a continuar. Espero que vayamos bien hasta ahí, que no esté mareándote un poco. Y vamos a entrar en este personaje tal vez por un tema cultural, un tema de tradición en nuestra Latinoamérica, nuestras Américas, quizás de alguien con quien nos sentimos más cercanos. Y este es uno de esos personajes tal vez de los más, si no el más influyente de la historia, sobre todo en este lado del planeta, que es Jesús de Nazaret, ¿no? Y voy a hacer todo el esfuerzo nuevamente para que esta información que te transmito la puedas recibir de una forma muy abierta, muy clara. No es mi intención, repito, herir susceptibilidades, simplemente estoy compartiéndote lo que muchos místicos, santos, personas iluminadas de la historia de la humanidad nos han dejado como tesoros, como revelaciones para nosotros que seguimos en la búsqueda. Más o menos al final del siglo I antes de Cristo, ¿no?, todo el mundo mediterráneo estaba bajo el reino del Imperio Romano. Y en Judea, en los primeros años de la era cristiana, en el pueblo de Nazaret, provincia de Galilea, vivía quien luego se convertiría en este personaje, a quien admiro muchísimo, como el resto que hemos compartido hoy, y que ha tenido una influencia tan positiva en muchos de nosotros, sin entrar mucho en la parte dogmática, ¿no? Hay instituciones que pueden hablar ciertas cosas, no hablar de ciertas otras, pero si nos centramos no en lo que dicen las instituciones, sino en el personaje como tal, pues también hay mucha riqueza. Él vivió durante una época muy difícil, ¿no?, de mucha turbulencia política y social, muchas cosas estaban pasando en el mundo en ese momento. Y un poco él a la edad de 29 años, más o menos, si no está mal mis notas, él conoce a Juan Bautista, ¿no?, que se vuelve de alguna forma ese maestro para él en esa fase de su vida, y lo ve a él enseñando desde un estado contemplativo, ¿no?, enseñando a quienes le escuchaban, porque, como él bien decía luego, para quienes tienen oídos que escuchen. Y Juan Bautista decía que la salvación del hombre en esta vida está en la comunión interna con Dios y en la entrega de la vida de uno con su voluntad, con la voluntad de amor de Dios.
Jesús, que estaba ahí presente y él ya con todo este conocimiento internamente, reconoce esas verdades expuestas por Juan Bautista y acepta el bautismo de parte de él para entrar en esta nueva vida del Espíritu. Y desde ese momento en adelante Jesús fue inspirado y encontró este camino que le fascinó, que realmente se apoderó de toda su voluntad para encontrar a Dios dentro de sí mismo. Y todo esto le lleva, en este proceso histórico de Jesús, a hacer esta escapada al desierto, ¿no? Para estar solo y poder enfocar toda su mente, toda su atención en el Señor. Y fue así que estuvo en el desierto en esa época buscando ese reconocimiento. Y la historia nos cuenta que durante una noche estrellada, completamente inmerso en un estado de contemplación, de rezo interior y profundo, Jesús despertó súbitamente a un estado de conciencia claro y sereno. Su mente se elevó más allá de sí mismo a un estado de conciencia pura y eterna. Se había convertido uno con la mente del universo. En esa conciencia exaltada ya no había Jesús y un Dios, ya no había esa separación, sino una realidad que permeaba todo, sin división alguna. Había entrado en el reino de los cielos, como se le conoce en el cristianismo, y se conoció como el ser, o se reconoció como el ser que existe en todo. Y hay ciertos versículos de la Biblia que quiero compartirte, que se le atribuyen a Jesús, que un poco hacen referencia a todo esto que estamos hablando en este taller. En Juan 10:30 dice así: yo y mi Padre somos uno. Juan 14:11 dice: yo estoy en mi Padre y mi Padre está en mí. Si pensamos sobre estas frases, no son muy diferentes a las que decían los otros místicos, ¿no? De haber encontrado esa realidad absoluta de que no existe tal cosa como la separación. El siguiente versículo que quiero compartir contigo, una serie de versículos, Marcos 12, del 28 al 34, he cogido la parte central de esos versículos, dice: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y en Juan 2:16 dice: porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Y un poco si nos adentramos en estos versículos, esta parte que dice: y amarás al Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿no? Es imposible hacer algo con todo eso, con toda tu mente, si no eres capaz de poder concentrar tu mente en una cosa y mantenerla así concentrada. Y eso es un poco a lo que hace referencia en este último versículo que te leí, porque no hay nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia, los ojos y la arrogancia, que proviene del Padre, sino del mundo. Aquí hace un poco referencia también a esa capacidad de nuestro ser chiquito, del yo falso, como decimos, de apegarse a las cosas del mundo, ¿no? A nuestros deseos, a nuestras, tal vez, estas cosas superficiales que tal vez nos dan felicidades o dicha temporal, sino que realmente la invitación que nos hace este gran personaje tan amado en nuestras culturas es hacer ese proceso de indagación, poder alcanzar esa realización que él alcanzó. Entonces, con esto vamos cerrando esta parte. Espero que esta información que he compartido contigo sea útil para ti. Quiero poner en contexto la práctica de la meditación que vamos a hacer hoy, ¿no? En términos simples, la meditación es esa capacidad de dirigir nuestros sentidos, que normalmente están hacia afuera, hacia adentro, ¿no? Un poco cortar ese flujo de información que está constantemente nuestro cerebro recibiendo a través de los sentidos y poder iniciar un viaje de conexión interna. La meditación de hoy va dirigida justamente a eso. Así que para comenzar esta parte, que va a ser lo que nos lleva hacia el final, vamos a buscar una postura que nos resulte cómodo, ahí donde estés tú. La mayoría veo que están en sillas, nos va a funcionar perfectamente bien. La idea es poner nuestra espalda recta, podemos apoyarnos en el respaldar de la silla si esto nos ayuda, pero que esto no haga que botemos la cabeza hacia atrás, ¿no? La idea es que nuestro mentón se mantenga paralelo al suelo para que nuestro cuello esté justo sobre la espalda, ¿no? Si inclino la cabeza para hacia atrás, comprimo la cervical; si boto la cabeza hacia adelante, cierro la garganta. Entonces, queremos esa alineación
física. Con esa postura, quiero que revises el peso de tu cuerpo en tus glúteos, esa parte de tu cuerpo que está en contacto con la silla, para que esté el peso distribuido de la misma manera entre cada lado de tu cuerpo. Y por último, que las plantas de tus pies estén en contacto con el suelo. Esto nos va a dar un sentido de enraizamiento y nos va a ayudar a que si estamos cansados y tal vez por la exposición larga que acabo de hacer, te venza el sueño. Con esto así, vas a apoyar las palmas de tus manos en el lugar que te resulte cómodo para ti, donde no te estorben, donde no te pesen y donde idealmente no necesites moverlas. Te voy a pedir que relajes los hombros. A veces guardamos tensiones en los hombros sin darnos cuenta. Y si nos acompaña Juanca con esa música de fondo, podemos comenzar. Mientras esa música de fondo se va activando, te voy a invitar a que cierres cómodamente tus ojos y tu boca. Revise si tu cuerpo está relajado, asegurándote que no haya tensión en ninguna parte de tu cuerpo, sobre todo en esas zonas críticas como los hombros, la mandíbula, tus manos, tu abdomen, tus caderas, tus pies. Suavemente, asegúrate que la punta de tu lengua esté conectada al paladar, detrás de los dientes superiores. Y vas a enfocar tu mirada hacia el entrecejo, como mirando hacia arriba, hacia el centro, sin forzar y sin cruzar tus ojos. Esto puede ser tal vez un poco difícil al inicio, pero nos va a ayudar a mantener un estado mental claro, alerta, consciente. Ahora simplemente te voy a pedir que lleves tu atención a la respiración. Simplemente tomando conciencia de tu ritmo respiratorio actual. Observando el ritmo al que tu cuerpo respira en este momento. Procurando que la respiración sea a través de tu nariz. Manteniendo un ritmo respiratorio natural. Te voy a pedir que lleves el aire hacia tu abdomen, de manera que la respiración se vuelva abdominal. Sigue siendo natural en su ritmo, pero ahora el viaje del aire es hacia el abdomen cuando inhalas y desde el abdomen hacia afuera cuando exhalas. La mente es inquieta por naturaleza y lo normal será que hayan pensamientos en este momento. Si es así, simplemente obsérvalos, sin juzgarlos, sin querer detenerlos o cambiarlos. Solo reconócelos, obsérvalos como si fueras un testigo, sin juzgar. La mente se energiza con tu atención. Si atiendes a tu mente, le prestas atención a tus pensamientos, estos continuarán activos,
Si en cambio redireccionas tu atención a la respiración, lejos de la mente y los pensamientos, estos se irán aquietando. Busca volver a la respiración cada vez que sea necesario. La respiración consciente abdominal será tu ancla al presente, volviendo a ella cada vez que te distraigas y apenas te des cuenta de que te has distraído. Esta noche vamos a buscar trascender el nivel de la mente, del intelecto, del razonamiento, del análisis, de la memoria y la imaginación. Y vamos a observar sin juzgar si es posible que emerja un saber interior, una experiencia más que un pensamiento. Internamente y con toda tu atención, quiero que te hagas la siguiente pregunta. Y una vez que te la hagas, permítete abrirte a la posibilidad de que emerja una respuesta. No busques responder la pregunta a nivel de tu mente. Simplemente hazte esa pregunta y permite que esa respuesta aflore, que surja dentro de ti, más como un reconocimiento que un diálogo mental. La pregunta que te vas a hacer en este momento es: ¿quién soy? Si tu mente quiere escapar del presente, puedes volver a hacer la pregunta para regresar al presente. ¿Quién soy? Internamente, hazte esa pregunta y permite que la respuesta aflore. Sin juzgar cualquiera que sea tu experiencia, mantente observándote, alerta, consciente. Permítete en este momento reconocerte, reconocer que eres mucho más vasto que tu cuerpo o lo que tu mente tenga que decir al respecto. Despojarse de la mente no es tarea fácil. Sin embargo, en ocasiones podemos alcanzar vestigios de esa verdad suprema a la que apuntan los místicos. Suavemente vuelve a conectar tu atención con la respiración.
continúas observándote sin juzgar. Vuélvete consciente de tu estado interior en este momento. Si hay calma, serenidad, paz, reconoce y acepta esa experiencia. Si hay ansiedad, inquietud, desesperación, reconoce sin juzgar también esa experiencia. No se trata de negar esos aspectos indeseables o esas experiencias negativas. El truco consiste en poder mirar más allá de ellas y reconocer que esas fluctuaciones, ese cambio constante de polo a polo, es simplemente una parte, un aspecto de una unidad mayor. Comienza a sentir la respiración en tu cuerpo, sintiendo el aire entrar y salir. Suavemente lleva ahora tu atención a las partes de tu cuerpo que estén en contacto con la silla. Y lleva ahora tu atención a las plantas de tus pies y sintiendo el contacto con el suelo, como si fuera un cable a tierra, enraízate en el presente. Tu cuerpo y tu mente se encuentran en el mismo momento y lugar. Inhala profundo. Al exhalar, deja caer suavemente tu mentón hacia abajo, percibiendo las sensaciones que ese movimiento genera. Lentamente. Y con una nueva inhalación, regresa a una posición normal para poco a poco, sin apuro, ir abriendo suavemente tus ojos y hacer cualquier movimiento que tu cuerpo necesite. Buenísimo. Vamos a abrir un momento brevemente el micrófono para que alguien nos comparta un poco su experiencia, sobre todo en esta última parte en la meditación. Y luego de eso vamos a pasar ya a cerrar nuestro taller de hoy con una breve recapitulación simplemente. Y así podemos dar por finalizada esta intervención de hoy. Así que, Juanca, si nos ayuda, de alguien que se anime a compartir tal vez cómo le fue en esta meditación. Tengo Figueroa Sánchez. Ahí les voy a pedir que por favor también, bueno, este aviso se nos olvidó. Ustedes ven que sobre sus cámaras hay unos 3 puntitos, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden renombrar y para nosotros es importante sí que esté su nombre y apellido justo para poderles nombrar. A veces tengo ahí marcados como iPhone, como CX95, no puedo dar la parada. Ahora está solo como Figueroa Sánchez, solo los apellidos. Así es que por favor le damos ahí el inicio del audio. Hola, soy Claudia Sánchez. Hola, Claudia. ¿Cómo estás, Juan Carlos? José, pues te cuento, no continuamente hago ejercicios de meditación y es impresionante cómo cuesta acallar o aquietar la mente. Es como 1000 imágenes, 1000 momentos empiezan a circular, pero también es súper interesante cuando logra uno como aislarse un poquito de eso y sentir como una luz adentro. Yo me trataba como de fijar mis ojos en el entrecejo y era cuando todo se me hacía como una luz. Y al preguntarme quién soy,
tenía que hacerlo continuamente porque se me empezaban a generar nuevas imágenes y nuevos momentos. Entonces, pienso que así también es la conciencia de quién soy. Siempre como que nos dejamos distraer de lo que pensamos o creemos que somos, y este ejercicio me llevó como a reconocer que me falta centrarme más en mirarme, que a veces nos da un poquito de miedo hacerlo. Esa fue mi experiencia. Hermoso, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia. Y es así, ¿no? La mente es inquieta por naturaleza y a veces pasa, ¿no? Como esta persona que en nuestra vida le hemos dado mucha atención todo el tiempo, que en un momento le decimos, oye, espérate un momento, quiero respirar, y va a estar ahí insistente, no, pero préstame atención, que ni sé qué, que ni sé cuánto, ¿no? Entonces es todo un proceso esto de la meditación, de irnos habituando a poder acceder a esos estados serenos. Y me gustaría un poco hacer eco de algo que dijiste, que creo que es importante y nos puede ayudar a quienes están participando de este taller, y con eso vamos cerrando y vamos hacia la recapitulación final. Es que si pensamos de la mente es algo sumamente poderoso. Tan poderoso es que si nos remitimos al famoso efecto placebo, cuando una persona cree que se está tomando una droga, una pastilla milagrosa, se le va a ir el dolor de cabeza que tenía y se le va el dolor de cabeza, ¿no? Estamos hablando del poder que tiene la mente en realidad. Y la mente, al ser tan poderosa, si pensamos en quererla detener, no es como querer parar un río correntoso. Vamos a fracasar en cada intento y al final vamos a terminar exhaustos, ¿no? No vamos a conseguir detenerla. Si pensamos en ese mismo río correntoso, la mente hay que dejarla que fluya, pero sin darle mi atención a ese fluir. ¿No? Porque si le dejo que fluya y me quedo enganchado con lo que está haciendo, me voy a ir. Me voy a ir pensando en mis preocupaciones, en mis miedos, lo de mañana, y es muy tarde, cuánto se demoró el José en la parte espiritual, ¿no? Pero en cambio, si puedo mantenerme con un observador testigo y dejar que eso fluya, poco a poco ese río se va a ir calmando. Espero que esta explicación haya sido útil para ustedes y vamos a ir cerrando en honor al tiempo. Estamos casi ya pasaditos un minuto. Me encanta ser muy preciso con el tiempo. Así que vamos hacia este cierre un poco refrescando lo que hemos visto en este taller. El autoconocimiento, que fue la pieza central que nos llevó a esta exploración hoy, es en realidad una práctica de autodescubrimiento. Para los místicos de la historia, esta quizás sea la práctica más elevada de la que puede participar un ser humano, ¿no? El dedicar su tiempo y voluntad a encontrar la verdad última del universo, que es justamente ese reconocimiento de que somos uno, con todo lo que existe. Y si bien esto puede sonar muy romántico y reservado tal vez para los místicos, hoy en día la ciencia está empezando a reconocer esta verdad también. Sin irnos muy lejos, la física cuántica puede encontrar, ¿no?, en la observación del mundo subatómico, de lo más pequeñito que nuestra tecnología nos permite observar, que todo en realidad es parte de un campo unificado y que esta aparente fisicalidad, rigidez, solidez que experimentamos no es más que una ilusión, ¿no?, que nosotros experimentamos más que nada por lo que nuestros 5 sentidos hacen al interpretar toda esa información, ¿no? Si vamos al empiricismo, se basaba la realidad en lo que nuestros sentidos eran capaces de percibir. Hoy la ciencia, la filosofía, las religiones y la espiritualidad apuntan a que en realidad todo lo que nuestros 5 sentidos son capaces de percibir es una ilusión. Esa aparente solidez que tiene la mesa en la que está apoyada tu computador es simplemente un efecto que las diferentes polaridades de las entidades subatómicas que componen la mesa y tu ordenador ejercen sobre ellas, creando esta repulsión magnética que nos da esta ilusión de solidez, pero que en realidad, a vistas de un microscópico atómico, no hay diferencia alguna en los componentes esenciales de la mesa, el computador y nuestro mismo cuerpo. La verdad de la vida, de acuerdo a los místicos de todos los tiempos, es justamente eso, la realización de que uno es una gota en el mar de la conciencia universal y como tal un reflejo fractal de esa conciencia suprema, un espejo chiquitito, ¿no?, como una célula en todo ese cuerpo infinito de todo lo que existe. Esta realización no se alcanza a través de la mente y es algo que hacen hincapié en los místicos de todos los tiempos, recordarnos una y otra vez, esta es una realización, la realización es una experiencia. No la vamos a encontrar en un libro, en nuestra memoria, en nuestra imaginación. Esta es una realización que yace más allá de la mente, del cuerpo y del tiempo.
De mi parte, les quiero agradecer muchísimo por habernos dado su tiempo y su atención. Puede ser a veces este tipo de talleres tal vez un poco densos cuando alguien como yo se dedica su tiempo a desarrollar ciertos componentes teóricos, pero espero que les haya gustado. Agradecerle como siempre a Alejandro, a Juan Carlos por todo su apoyo. Qué maravilla haber creado este espacio y poder contar con la presencia de todos ustedes. La tarea, si cabe, que les propongo, hay una que dice ahí en la guía, cómo me veo y cómo me quiero ver, ¿no? Esta vida superficial que tenemos es maleable y podemos convertirnos en nuestras mejores versiones. No somos esclavos en realidad de nuestros hábitos y nuestros patrones. Y logramos hacer ese proceso introspectivo de trascender todas esas ideas limitantes que tenemos de nosotros mismos, nos podemos convertir en nuestra mejor versión. Y ese ejercicio que está ahí nos va a ayudar a eso, a tener bien claro cómo hoy me veo, cómo hoy me reconozco a mí mismo, cómo me quiero ver. Y no apegarnos a ese futuro ilusorio que mañana, cuando tenga esto o aquello, voy a ser la persona que quiero ser, sino empezar a vivirlo. Y una gran herramienta que nos puede ayudar para alcanzar esto, que es la segunda tarea que te propongo, es continuar con la meditación. Recursos sobran para meditar. Hoy en día tuviste una probadita de lo que es, si es que no lo habías hecho antes. La técnica como tal es sumamente simple, ¿no? Si hablamos meditar, ¿cómo se hace? Pues súper simple, tu atención en la respiración y cada vez que se va tu atención, vuelve a la respiración, todas las veces que sea necesario. Es difícil, por supuesto, es una práctica tan simple que se vuelve difícil porque a la mente le encanta resolver problemas y las cosas simples a la mente no le gustan, pero se trata de trascenderla justamente. Así que de mi parte, como decía, muchísimas gracias por tu atención. Entiendo que en este momento le debo ceder la palabra a Alejandro y les deseo una feliz noche a todos. José, genial, genial. Como pudieron observar, como pudieron escuchar, como les comentaba, es una persona muy profunda, es una persona que tiene muchísimo conocimiento, ¿sí? Y que ese conocimiento ha sabido cómo aplicarlo, ¿no? Y se nota en esa serenidad, en esa ecuanimidad que siempre es una característica de José, ¿no? Y la invitación es la siguiente también. José, de lunes a jueves a las 7 de la noche en su Instagram, sí, hace meditación. Es una de las personas con las que a mí me gusta meditar. O sea, yo conozco algunas personas y tengo ahí mi gente favorita. Y una de esas es José. Me encantan las meditaciones. Conoce las meditaciones de luna llena, cuando podíamos ir al techo de la tejedora, ¿no? Ahí 8 de la noche, 7 de la noche, ahí sentados en el frío, empezábamos con la meditación. Era una experiencia increíble. Entonces, síganlo, ahorita les voy a compartir rápidamente la pantalla para que ustedes vean el Instagram, nuestros Instagram, para que nos puedan seguir, ¿sí? Está aquí joseverdú.mindfulness, ya, el mío es de Alejandro Caminet, sigan también a Waking Time. Todos los días, de lunes a jueves a las 7 de la noche, a mí una de las cosas que me encanta con el José es que el José te explica mientras tú vas haciendo el proceso de meditación. Entonces, te hace una introducción muy, yo la llamo compasiva, ese es el término que suelo utilizar, ¿no? Como que tú seas también compasivo contigo mismo y te va explicando el paso a paso y te guía. Es realmente muy, muy chévere la meditación con él. Todo, de lunes a jueves, 7 de la noche. Conéctense, yo creo que sería parte de un buen proceso. A mí la meditación definitivamente me cambió la vida. O sea, yo justo creo que hice más clic con el José ya cuando realmente decidí como conectarme mucho más con la parte espiritual y empecé a conectarme con personas que yo considero que son íconos en ese tema. Y definitivamente aquí en el Ecuador, José, yo lo reconozco, tú eres una de las personas que mejor trabajo ha desempeñado en estos temas espirituales. Me encanta el trabajo que haces, es una persona que yo respeto y admiro muchísimo. Como te decía, no solo por el conocimiento, sino por la práctica. Y la invitación también, el rato que podamos, vamos a ir todos al lugar más espectacular que yo conozco para poder meditar y hacer yoga, que es el Domo, que es un proyecto de José, que justo se iba a lanzar en este mes. O sea, yo estuve días antes de todo este tema de la pandemia, estuvimos de ahí conversando y conociendo el lugar y planificando, bueno, qué se va a hacer y todo. Y bueno, las cosas pasan por algo y sabemos que ese espacio está ahí esperándonos de momento que podamos ir, y definitivamente cuando vayamos con todo este nuevo nivel de conciencia, con este aprendizaje, con estas ganas de conectarnos de verdad, va a ser impresionante. Entonces, desde ya, y me adelanto, discúlpeme, José, hacer la invitación a todos a caerte ahí al Domo cuando tengamos el chance. Y muchísimas gracias, José, por esa
generosidad que tienes tú al compartir todos tus conocimientos, de algo también que reconozco mucho. Y bueno, de todas las personas que están participando aquí, que van a participar, ustedes van a notar esa generosidad de, oye, te doy todo mi conocimiento, mi sabiduría, mi experiencia y sin esperar nada a cambio. Entonces, me encanta y muchísimas gracias, José, por eso.